Bueno, pues muchas gracias por estar acá con nosotros hoy. Yo voy a comenzar a presentar esta conferencia de Gerson y Claudia, que está titulada Ciberseguridad y Datos, dos amigos recíprocos. Gerson es ingeniero de sistemas con magíster en seguridad informática y cuenta con 18 años de experiencia en tecnologías de la información, de los cuales 12 de ellos han sido en ciberseguridad en empresas del sector financiero y seguros, aeronáutico, utilities, gobierno, retail en Colombia y en otros países del continente. Es profesor de cátedra de pregrado y de posgrado en la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito en temas relacionados con ciberseguridad. Es gestor de la estrategia y arquitectura de ciberseguridad de la Agencia de Analítica de Datos de Bogotá. Y también les voy a presentar a Claudio Santiago, que es ingeniero en sistemas, especialista en software para redes y magíster en gestión de información, con 25 años de experiencia como docente de pregrado y de posgrado e investigadora del área de arquitectura tecnológica, ciberseguridad, ciudades inteligentes de la Universidad Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Es directora de la maestría en informática y miembro del comité de la maestría en ciencia de datos en la misma universidad. Entonces, pues les agradecemos a todos por estar acá con nosotros. A Claudia y a Gerson, muchas gracias. Y entonces, pues estamos con ustedes. Gracias, Vicky. Muchas gracias. Bueno, pues primero que todo agradecerle a la Escuela Colombiana de Ingeniería por esta oportunidad de compartir un poco el conocimiento que tanto nos apasiona y obviamente al DAMA Capítulo Colombia. Muchísimas gracias nuevamente. El tema de hoy lo vamos a hacer con la ingeniera Claudia y precisamente vamos a hablar de dos amigos que deberían ser muy cercanos, ¿no? Dos amigos recíprocos, los cuales son la ciberseguridad y los datos. Vamos a ir viendo en el transcurso de estos minutos la ciberseguridad para los datos y cómo los datos le pueden ayudar a la ciberseguridad. Y finalmente vamos a ver cuáles son esos principales retos que enfrentan esos dos puntos de vista, ¿vale? Entonces, arranquemos. Ciberseguridad en función de los datos. Cuando hablamos de seguridad siempre pensamos en esos problemas, en ataques o en amenazas, ¿cierto? Y por mencionar algunos de ellos, podemos decir que en herramientas de Big Data, muy del mundo open source y muy implementadas en organizaciones grandes, como incluso el sector financiero, se utilizan este tipo de plataformas, pero oh sorpresa cuando uno consulta los tipos de vulnerabilidades como en plataformas como Hadoop, que es donde existen los repositorios de datos, observamos que el 55% de las vulnerabilidades están relacionadas con ganar información. Y suena un poco irónico, ¿no? Las plataformas que soportan grandes volúmenes de datos tienen muchas vulnerabilidades para ganar información. Estos pantallazos de la segunda amenaza fue tomado hace unos días atrás, consultando en internet. Resulta que muchos de estos componentes pues tienen unos mecanismos, digamos que no muy buenos en temas de autenticación, entre otras cosas, y es posible observar incluso cómo el file system está distribuido en estos sistemas de HDFS. Entonces, sorprende un poco que existan en plataformas de grandes volúmenes de datos que no están siendo aseguradas. Tenemos por otro lado que estas plataformas pueden estar siendo configuradas de manera tradicional, ¿cierto? Y no hay un proceso de aseguramiento. Tenemos el caso por lo menos de Apache Ámbar y Postgres, en donde Apache pues, es la plataforma que administra toda esta serie de componentes de la comunidad Apache para Big Data, y es soportada esa aplicación Apache por una base de datos Postgres, en la cual pues existen conexiones o el usuario y contraseña está público en internet, y alguien que tenga acceso para conectarse simplemente prueba usuario y contraseña por defecto y puede entrar para cambiar el password del ambiente de administración y posteriormente incluso poder entrar al ambiente de administración y hacerse amo y señor de estos entornos. Posiblemente hay amenazas en archivos de configuración de este tipo de plataformas en donde los passwords no están en claro. Aquí digamos que para este escenario
está bien hecho y es lo que debería buscar siempre, siempre las organizaciones cuando estén montando este tipo de plataformas, sea cual sea. Y por otro lado, pues podemos hablar de la ausencia de control de acceso a todo nivel, desde las capas de sistemas operativos, aquellos administradores de sistemas operativos que tienen acceso a los file systems, ¿cierto? No necesariamente un administrador de un sistema operativo debe conocer cuál es la data que allí reposa, tal vez hace la gestión del sistema operativo, incluso algunos administradores de base de datos que administran la infraestructura no necesariamente tendrían que conocer cuáles son los datos que están allí. Esto hablando de capas muy inferiores de infraestructura, pero si hablamos de capas muy altas a nivel de la consulta de esos datos, ya para los analistas, para los científicos, vemos que incluso plataformas como Zeppelin, que también es de la línea open source, permiten hacer notebooks que permiten interactuar con datos que no deberían, ¿cierto? Por ausencias de control de acceso e incluso interactuar por medio de librerías para Spark u otros lenguajes, interactuar directamente con el sistema operativo, hacer consultas sobre los file systems. Otro tipo de amenazas que podemos encontrar es la inclusión de nuevas tecnologías, ¿no? Sabemos que los datos finalmente es el resultado de algunos sensores o algunas otras tecnologías, entonces están seguras los componentes de IoT, estos componentes están asegurados, los medios de transmisión están asegurados, son amenazas que están allí latentes, ¿no? El tema de cloud computing, si bien se habla mucho hoy en día de eso, pero no es que me suba a la nube y esté 100% seguro, ¿no? Hay que tener en cuenta unas condiciones de seguridad, un proceso de seguridad, que lo vamos a ir viendo más adelante. Tecnologías como blockchain, si bien ofrecen componentes de seguridad, pero seguramente estas tecnologías tienen sus debilidades, sus vulnerabilidades, y entre otras la computación cuántica trae unos nuevos retos en temas de seguridad. Otra de las amenazas que vemos importantes es la falta de conocimiento y posiblemente la falta de tiempo o negligencia en seguridad. Posiblemente hay administradores de estos grandes entornos de datos, de Big Data, sea cual sea la infraestructura, pero por desconocimiento, por falta de tiempo o por negligencia, no se están asegurando de manera correcta. Entonces, con todos estos retos y estas amenazas, nos tenemos que enfrentar también en que existe un enorme panorama de herramientas Big Data y uno diría, bueno, ¿y por dónde empiezo? ¿Cierto? Existen arquitecturas de diferentes tipos, diferentes componentes de las diferentes nubes más reconocidas como AWS, Azure, GCP, e incluso las mencionadas anteriormente como la Fundación Apache. Y uno dice, bueno, pues si existen tantos componentes en donde el dato se está moviendo, ¿por dónde empiezo? Entonces, nos damos cuenta que estas plataformas pueden ser PaaS y nos olvidamos al estar en la nube, pueden ser plataformas PaaS en donde no existe interacción con los sistemas operativos, digamos que es una carga menos de aseguramiento, pero posiblemente hay organizaciones que decían estar en un modelo IaaS y dice por infraestructura montada sobre sistemas operativos, y nuevamente el proceso de aseguramiento en esas capas más técnicas es necesario. Entonces, la pregunta es, ¿cómo abarcamos la seguridad teniendo tantos retos, tantas amenazas, teniendo un entorno tan grande? Entonces, hacer, pues digamos que referencia al DAMA. El DAMA contempla el componente de seguridad dentro de su proceso de gobierno de datos. Lo que se busca allí es establecer una capacidad para que se establezca un proceso, ¿cierto? La seguridad no debe ser vista de pronto como el aseguramiento de estos componentes antes mencionados, o la seguridad solamente en el dato, sino como un proceso, ¿cierto? Y un proceso que abarca personas, ya sea usuario final, usuario técnico, las políticas y todo el gobierno para que desde los altos directivos hasta los usuarios que tienen interacción con este tipo de plataformas sean conscientes de la importancia de la seguridad, y obviamente y sin duda alguna la tecnología asegurada y la tecnología que soporta esos procesos de seguridad, en donde se garantice confidencialidad, disponibilidad e integridad de todos estos datos. Pero todo esto
debe ser apalancado con algo muy clave y es la gestión del riesgo. Es importante establecer estrategias y metodologías de gestión del riesgo para conocer cuáles son esos riesgos que están allí en estos proyectos de implementación en proyectos de datos y buscar mitigar esos riesgos, hacer un tratamiento para mitigar esos riesgos. Yo creo que esto es algo supremamente vital. Hay que verlo desde una visión estratégica y ir mirando cuáles son esos riesgos más altos para irlos tratando. Debemos ver también que los datos pues, no son estáticos, ¿no? Los datos están en movimiento y están pasando en de diferentes componentes. Entonces tenemos que tener presente que los datos pueden estar en tránsito, están en movimiento entre un componente A, un componente B, todos los que mencioné anteriormente. Los datos están constantemente moviéndose, pero en algún momento los datos están en reposo, ¿cierto? Y posiblemente los datos también están en uso. Entonces es necesario contemplar esta visión de seguridad en cada uno de esos estados del dato, cuando se mueve, cuando se guarda y cuando se está usando, incluso pues cuando está guardado o almacenado de manera temporal en memoria RAM. Entonces, vamos a hacer voy a poner aquí las etapas. Normalmente varios referentes de la industria mencionan y he agregado algunos puntos allí adicionales, y es cómo viaja el dato en proyectos de Big Data, en proyectos de Data Analytics. Básicamente existe una fuente de información, llámese un dispositivo de hardware IoT, llámese una base de datos, llámese un file server, entre otros. Esto pues, pasa por un proceso de ingesta en el cual posteriormente se ha guardado en un data lake o entre otros repositorios en donde se guarda de manera cruda, ¿cierto? Guardamos todos los datos que necesitamos a un repositorio y ese repositorio pues pasará a una etapa de preparación y procesamiento de datos. Seguramente hay un proceso allí de transformación de datos, de normalización de datos, que lo que busca es que esos datos estén curados, ¿cierto? Estén normalizados, tengan agregación y posteriormente tener un proceso que se menciona también en la rueda del DAMA, como procesos de metadatos, data management, entre otros procesos que busquen que el dato ya esté enriquecido de valor, tenga una vista incluso de negocio, para ya entrar a esa fase de analítica en donde los científicos de datos, los analistas de datos, sacan información que puede ser muy útil y posteriormente viene toda esa fase de explotación de los datos. Entonces aquí estamos hablando de la puesta en marcha de esa industrialización del dato, del consumo del dato, de la creación de dashboards, entre otros usos que se le puede dar a la explotación del dato. Entonces uno dice, ¿en dónde está la seguridad? ¿Cierto? Pues la seguridad está en todo el proceso completo de estas diferentes etapas antes mencionadas. Entonces, hablamos de que la seguridad acompaña holísticamente el proceso de la analítica de datos desde su inicio hasta su fin. En la mano izquierda podemos darnos cuenta que existe una cajita llamada administración. Seguramente esa administración de cada uno de los componentes también requiere una visión de seguridad. Bueno, y ahora bien, con todas estas etapas antes mencionadas, ¿qué podemos hacer? Entonces, hablamos de dominios de seguridad que pueden estar relacionados acá. Pero entonces hablamos que el cifrado es muy importante de los datos y dependiendo del dato cómo se está moviendo, podemos aplicar diferentes tipos de cifrado. Un cifrado en tránsito, de pronto con tecnologías de tipo SSL o con tecnologías VPN para garantizar que el medio de transmisión está cifrado y alguien que quiera entrar a ese medio de transmisión pues no puede ver en claro qué está ocurriendo, qué dato está pasando por aquí, ¿vale? Y por otro lado hablamos del cifrado en reposo, básicamente cuando el dato está guardado, pues si alguien tiene acceso a él no podría simplemente darle el derecho a copiar y llevárselo a otro lado para poderlo ver, sino que ese dato debería estar en reposo precisamente para evitar que de pronto otros roles interactúen, roles como usuarios administradores de bases de datos, usuarios administradores de sistemas operativos, no cojan ese dato y se lo lleven a otro repositorio y lo puedan ver
con toda libertad. Estamos hablando de dominio también de seguridad perimetral, hacer anillos de seguridad con el fin de evitar que alguien tenga acceso de manera no apropiada a estos componentes de datos. Estamos hablando de tecnologías como API Gateway, incluso tecnologías como WAF, Web Application Firewall, el cual impide que esos datos que están allí, digamos, puedan estar siendo afectados por la disponibilidad. Importante todo el tema de autenticación y el tema de autorización. Yo creo que en proyectos de gestión de datos es supremamente importante tener unas reglas allí establecidas y tenemos dos enfoques, posiblemente un enfoque de control de acceso basado en el rol, basado en el perfil que la persona está prestando dentro de ese proyecto, pero también algo muy importante, los controles de acceso basado en atributos. Y cuando hablamos basado en atributos, posiblemente estamos hablando de atributos como una metadata que tenga el dato, que lo identifique en ese proceso de calidad de datos, en ese proceso de metadata, en donde se indique que existen unos datos que son de carácter personal de acuerdo pues, a unas condiciones de su dato, sí, las condiciones de si es un dato personal, si es un dato sensible, de acuerdo a las características de este string de datos, etiquetarlo, clasificarlo de esta manera para posteriormente aplicarle reglas o políticas que impida que no cualquiera pueda ver esos datos, incluso nadie ver datos de carácter sensible o datos de carácter personal, pero que sí, cuando se están haciendo consultas, todo este procesamiento de datos se pueda llevar a cabo sin necesidad de mostrárselo de manera evidente a los usuarios que estén interactuando con estos sistemas de información. Y algo muy importante allí también es el monitoreo, ¿cierto? Garantizar que todo lo que se haga tenga trazabilidad, existan logs, es algo supremamente importante con el fin de garantizar pues, la trazabilidad de los eventos de seguridad que se pueden estar llevando a cabo. Nuevamente, la visión de seguridad es un punto holístico. Debo decir que en proyectos de datos uno encuentra muchos panoramas, ¿cierto? Entonces encuentra uno en herramientas, plataformas montadas en infraestructura propia como on-premise, pero también uno puede encontrar infraestructura cloud. Y cuando hablamos de cloud nos estamos enfrentando a unos nuevos retos como es el hecho de tener capacidades de seguridad en cloud que nos permita tener una visibilidad multinube independientemente de la nube o independientemente de ese software as a service o ese platform as a service que está dando un servicio dentro de ese proyecto de gestión de datos masivos. Entonces, es importante considerar una capacidad como el Cloud Security Posture Management o el Cloud Workload Protection, en donde obviamente esto debería estar apalancado con la gestión de los riesgos, siempre buscar, como lo muestra allí la imagen, buscar bajar esos riesgos al máximo y teniendo en cuenta diferentes dominios como los que se destacan acá, temas de configuración segura, en esos componentes de infraestructura, una segmentación lógica, un proceso de autenticación, control de acceso, workflows o controles duales para garantizar una aprobación de una actividad específica que vaya a ser algún sujeto en este lago de datos. El análisis del comportamiento de los usuarios es algo importante allí conocer cómo es ese comportamiento que se está dando, por ende es importante el monitoreo y pues el tema del login and reporting, tener esa trazabilidad, esa visibilidad, hacer descubrimiento de datos, creo que es algo vital en general en temas de gobierno de datos, en herramientas que prestan este servicio de gobierno de datos para conocer de ese volumen enorme de datos pueden tener características basadas en su estructura o en sus expresiones regulares y coincide con una tarjeta de crédito. Sabemos que una tarjeta de crédito tiene 6 dígitos y está separado por franjas de 4 de ellos. Entonces hay unas condiciones muy particulares y que herramientas ya en nube poseen, herramientas como SQL o herramientas de gobierno de datos ya poseen para descubrir qué datos puede o se sospecha que pueda llegar a ser un dato de carácter personal. Importante el tema de la clasificación de datos y activos, es algo fundamental. Ustedes saben que la gestión del riesgo se apalanca en la identificación de activos y posteriormente
en la identificación de sus vulnerabilidades, sus amenazas. Por este lado también tenemos la encripción y la gestión de llaves. Esto es fundamental para garantizar todos los procesos de cifrado de datos que a su vez buscan la confidencialidad de los datos. Muchísimas gracias y los dejo con la ingeniera Claudia, que va a dar la otra visión, y al final hacemos una serie de intercambios de retos desde los dos modos. Muchas gracias. Gracias, Gerson. Bueno, primero que todo, pues buenas tardes y pues muchas gracias a la universidad, a la escuela, al Dama y a CIS por la invitación a participar en el simposio. Como dice Gerson, nosotros vimos en la conferencia la posibilidad de ver los datos y la ciberseguridad desde ambos mundos. Hasta ahora Gerson ha tocado los temas de cómo la ciberseguridad tiene que apoyar a las organizaciones, a las empresas en general, en la protección de sus datos. Pero ahora vamos a mirar el otro mundo, y es que en el área de ciberseguridad nosotros también hemos aprovechado mucho la gran cantidad de datos que tenemos. Hasta el momento, en lo que llevamos de todo el desarrollo de ciberseguridad, al principio nosotros estábamos apoyándonos en la experiencia de las personas, en su capacidad, en su destreza profesional para identificar posibles ataques que estaban ocurriendo, posibles situaciones anómalas, situaciones que podían convertirse en un ataque de seguridad. Y las acciones que se tomaban para atender esas situaciones, en muchos de los casos respondían a acciones correctivas que se desarrollaban de manera manual. Especialistas en seguridad, personal técnico del área de ciberseguridad, que identificaba esos problemas, daba soluciones y implementaba controles para garantizar que la seguridad se cumpliera. La protección de los datos y en general estaba basada más en reglas. Eso quiere decir, nosotros ya habíamos identificado unas posibles situaciones, unas maneras de operación, unos modos operandi de los atacantes, y a partir de esas reglas, si encontrábamos una situación igual, podíamos decir esto también es un ataque y entonces debemos tomar alguna acción al respecto. Y teníamos tenemos en general un alto volumen de alertas de ciberseguridad, que la revisión era compleja. Y entonces los especialistas, las personas dedicadas al monitoreo de esas alertas, llegaba a un punto en donde no podían avanzar y lograr determinar qué era lo que estaba pasando, porque no podían leer todas las situaciones. Entonces, ya llegando más a lo que en la actualidad tenemos una gran cantidad de datos, y así como para las organizaciones y para las empresas en general, esos datos corresponden mucho a su core de negocio, a lo que están buscando, a las necesidades propias. También hemos podido tener muchos más datos en el área de seguridad. Y tener muchos más datos es bueno, porque podemos de pronto obtener más información. El problema es que ya llega un punto en donde es tanta la cantidad de datos que tenemos para identificar posibles amenazas, posibles vulnerabilidades o posibles ataques que se estén llevando a cabo, ha sobrepasado, está abrumando y hace más difícil la tarea para el área de ciberseguridad. Es por esto que hemos, en el área hemos trabajado en general en soluciones para aprovechar de buena manera los datos, pero con herramientas que nos ayuden a solucionar y a identificar, y que esa información que estamos recibiendo pues finalmente se convierta en información útil para nosotros. Tenemos como por ejemplo análisis dinámico de riesgos, machine learning para diferentes posibilidades, entonces bueno, para detección de malware, por ejemplo, y poder ya no solamente depender de firmas que se refieren más que todo a ya el modus operandi típico de un malware, sino a que si algo está cambiando, el comportamiento está cambiando, igual podamos ser capaces de identificar que ese comportamiento no es normal y que lo que está llevando es a un riesgo de seguridad. O, por ejemplo, utilizar machine learning para pruebas de penetración, en donde nosotros podemos hacer pruebas ya un poco más apoyadas en sistemas de inteligencia artificial, y que nos permitan encontrar y verificar
los fallos que se están presentando en un sistema, cómo se pueden explotar y luego poder identificar cómo corregirlo. También en el tema de inteligencia de amenazas, la inteligencia de amenazas lo que busca es encontrar desde diferentes fuentes cuáles son las amenazas que tenemos posiblemente dentro de una organización, pero nuevamente es tal la cantidad de información que podemos llegar a tener que se puede volver inmanejable o se puede volver algo que finalmente no nos dé lo que nosotros queremos. En otro caso de uso que le estamos dando esos datos es en el análisis de identificación de personas. Bueno, de personas es uno de los ejemplos. Y es cómo podemos garantizar que una persona sí es quien dice ser, no solamente con un usuario y una clave y algo muy sencillo, sino poder tener algunos otros datos de las personas, poder identificar con más información de ellas que es quien dice ser y poderle dar acceso a un sistema en particular. Igual, para uno de los procesos que se hace mucho en tecnología es el desarrollo de software y cómo garantizamos que ese software efectivamente sea seguro. Entonces, hemos diseñado en el área de ciberseguridad, se han diseñado mecanismos para efectivamente poder hacer revisión de los códigos antes de llevarlos a producción y de alguna forma hacer más fácil el trabajo para las personas que estamos haciendo el testing de esas aplicaciones, la revisión de esos sistemas que están entrando en operación para poder dar garantía de seguridad. O, por ejemplo, en las infraestructuras es muy normal que nosotros obtengamos datos de lo que los equipos nos dicen, de todo lo que la plataforma nos está diciendo, pero eso nos da mucha información. Los sistemas operativos nos dan información, las plataformas nos dan información, las aplicaciones de usuario nos dan información, y toda esa información es importante, toda esa información se vuelve útil, ¿sí? Pero si no tenemos algo en donde nosotros podamos recibir todos esos datos, juntarlos y a través de la revisión conjunta de todos esos datos poder tomar una acción o determinar que está pasando algo, pues vamos otra vez a perder esas posibilidades. Lo mismo en cualquiera de los otros, en antifraude, en anti-phishing, en detección de intrusos. Entonces, hemos podido aprovechar el área de inteligencia artificial y en particular, en muchos casos, hemos hecho actividades con Machine Learning que nos ha permitido que todos esos datos que se nos estaban volviendo abrumadores se convirtieran en una oportunidad para dar garantía y poder dar mayor operación segura a los sistemas. Y gracias a todo esto y al potencial que tiene el área, pues tenemos aquí algunos ejemplos de empresas que están trabajando en el tema de ciberseguridad y que están aprovechando la inteligencia artificial para construir y para generar negocios alrededor de la ciberseguridad. Oportunidades que también pueden ser bastante útiles cuando uno piensa en todo el ambiente y la integración que implica los sistemas actualmente y todas las bondades que pueden tener, pero también todos los problemas y las amenazas que se nos pueden venir encima, ¿no? Entonces, es algo en lo que se ha visto un gran desarrollo. Eso en términos generales de ver cómo los datos, cómo no solamente la ciberseguridad apoya los datos, sino cómo la cantidad de datos se nos han convertido en una oportunidad para el área de ciberseguridad. Y finalmente vamos a mirar algunos retos y oportunidades que hemos visto y que analizamos con Gerson dentro de la preparación de la charla. Entonces, en la primera parte que está relacionada con datos para la seguridad, pues nosotros hemos encontrado estos retos. Por uno, el tema de hacer gestión de riesgos. Hacer gestión de riesgos de una manera organizada, estructurada, muy seria alrededor y llevar a las organizaciones a que tengan una gestión de riesgos permanente. Por ejemplo, apoyadas en el gobierno de datos. Cecilia hablaba en la charla anterior un poquito de gobierno de datos y cómo era importante incluir la parte de ciberseguridad dentro de todo el proceso. Identificando, por ejemplo, cuáles son los datos relevantes, ¿sí? Todo el tema de gestionar los datos
pues lleva a que las organizaciones realmente conozcan cuál es la información que les interesa, que es importante para ellos y cuál es el nivel de seguridad que van a tener para que nosotros desde el área de seguridad podamos empezar a apoyar y poder, digamos que llevar a feliz término la operación de los datos. Por otro lado, también, pues por supuesto, las personas somos un reto en general. Tenemos que generar conciencia a todos los niveles, educar en el tema de ciberseguridad a las personas y como también creo que lo mencionaba Silvia, los usuarios pueden ser el objeto que nos genere errores de ciberseguridad. A veces nosotros somos el eslabón débil de la cadena y hace que nosotros seamos los que cometamos los errores y por más eh, controles de seguridad que tengamos definidos, pues podemos generar fallas. Pero también nos podemos convertir en la primera línea y ahí salto al tema de la seguridad en capas. ¿Qué significa la seguridad en capas? Pues tener varios niveles de aseguramiento de las cosas que necesitemos, de la información que estemos necesitando. Y una de las líneas de ciberseguridad, de protección de esas capas, podemos ser nosotros como humanos. Y para eso necesitamos fortalecer la capacidad de las personas que son dueñas de los datos, de las personas que de alguna manera tocan los datos o son responsables por su administración. El otro tema que también vimos como importante es conocer las nuevas tecnologías. Dentro del simposio hemos visto algunas nuevas tecnologías. Esta mañana hablaban de multiversos, ¿sí? Y cómo tendríamos allí un montón de información que también se podría volver un problema de seguridad y tal vez era un tema que salía a relucir cuando estábamos en las preguntas. Hablamos también de blockchain como una oportunidad para hacer aseguramiento. Tenemos la inteligencia artificial como otra tecnología que puede apoyarnos en este proceso. Gemelos digitales que también vamos a estar hablando en el simposio. Todo el tema de IoT, de cloud computing. Entonces, todas estas nuevas tecnologías, como nos decía Gerson, pues traen consigo unas condiciones de seguridad que nosotros debemos proteger, ¿sí? Que nosotros debemos identificar y poder trabajar sobre ellas. Y finalmente, pues tenemos un entorno complejo. Los entornos computacionales, los entornos en los que vivimos en la actualidad son muy complejos. Ya nosotros no tenemos sistemas sueltos, todo está integrado. Si uno piensa, por ejemplo, en ciudades inteligentes, que es un tema también de conversación nuestra, pues nos encontramos eso. Tenemos muchos sistemas de gobierno, de empresas, de personas naturales que se integran entre ellos y que tenemos que garantizar que se puedan efectivamente comunicar. Pero ¿cómo garantizamos seguridad? ¿Cómo no dejamos que por estar haciendo esa integración generemos problemas en la seguridad? Entonces es un reto bien importante en el que tenemos que trabajar permanentemente y es un tema que para los datos, volviendo al cuento de la gestión de riesgos y cerrando como el círculo de estos principales retos, pues los datos se vuelven críticos y es importante conocerlos y aprovecharlos también. Gerson, entonces ahora ayúdame con los retos de los datos para la ciberseguridad. Claro que sí, Claudia, sí, y en esa complejidad de los entornos nos encontramos que los datos, como bien les mencioné, se mueven de un lugar a otro y también dependen de muchos componentes y mucha conexión entre ellos. Entonces, a veces es un entorno tan complejo que asegurarlo es difícil. Bueno, ¿y cuáles son los retos que tenemos en el data en función de la ciberseguridad? Yo creo que hay unos principalmente y es el presupuesto. Eh, no es un secreto que herramientas de última generación tipo Cylance, Darktrace, entre otros, son componentes o herramientas de última generación para la protección anti-malware, pero son muy costosos, ¿no? Entonces la organización debemos decir que debe meterse la mano en el bolsillo si quiere ya aplicaciones utilizando inteligencia artificial para apoyar sus procesos, pero por otro lado pueden existir proyectos de investigación, desarrollo e innovación que busquen que ese gran volúmenes de datos en conjunto con herramientas de machine learning e inteligencia artificial puedan generar valor para detectar esas amenazas o detectar esos phishing que pueda llegar a la organización o puedan detectar por medio de algoritmos de clasificación, supervisados, no supervisados, algunas tendencias o comportamiento anómalo. Entonces, allí también hay una oportunidad, debemos decir que pues es una competencia un poco difícil, ¿no?
Ya hay herramientas que están muy posicionadas en el mercado, pero se podría poner en la balanza si vale la pena invertir al interior de la organización para crear capacidades con científicos de datos enfocados en ciberseguridad, que de esos hay muy pocos, para que aporten y den valor en el análisis masivo de datos enfocados a ciber. El tema de automatización creo que es fundamental, y no solamente la automatización o la inteligencia artificial dada al manejo de grandes volúmenes de datos y predecir cosas, sino la automatización de las labores posteriores que se deberían hacer. Una vez estén esos inputs, una vez se detecte un antivirus, un virus, un malware, ¿qué se hace? ¿Se le informa simplemente a una persona o qué tal si se combina con un Robotic Process Automation que cree una serie de pasos y exista? Digamos, hoy en día estamos hablando de tecnologías como SOAR, ¿cierto? Que automatizan el proceso de contención de malware. Entonces, es importante apalancar que una vez se pueda predecir cosas, también se automaticen procesos por medio de tecnologías como RPA o incluso con desarrollo de software. El tema de formación yo creo que es fundamental. En el campo de ciberseguridad creo que hay una gran oportunidad. Por tanto, pues es valioso que los profesionales se sigan preparando, los que están metidos en ciber, y se preparen también en ciencias de datos para tener esa visión un poco más holística. Hoy en día se están hablando de los perfiles híbridos, ¿no? Un perfil que pueda tener ese gran conocimiento de ciber, pero también apalancado con esa visión de ciencia de datos, puede ser un diferencial para esos profesionales que quieren destacarse, pero por otro lado, pues sabemos que eso no es fácil de conseguir, por ende hay que armar equipos. Y armar equipos es crear equipos interdisciplinares en donde alguien pone el conocimiento específico en ciberseguridad y otro que es muy dado a la ciencia de datos, apalanca ese proceso, crean equipo, hacen más y pueden sacar productos que pueden llegar a ser importantes o sacar algo al interior de la organización como un servicio que ayuda a detectar rápidamente temas de malware, phishing, cyber threat intelligence, entre otros. Y yo pongo otro reto más, Clau. La seguridad para la inteligencia artificial. ¿Será que es confiable? ¿Será que estamos en una era de Terminator? Yo creo que es algo que hay que ponerle cuidado. La inteligencia artificial por sí sola va a empezar a tomar decisiones y hay que mirar cómo ella es segura, ¿no? Entonces dejo ahí un enlace del Moral Machine, cómo la inteligencia artificial toma decisiones basadas en la moral. Es algo que posiblemente no escuchemos de esto muchas veces, pero la inteligencia artificial, ¿será que va a tomar todo ese conocimiento que va a adquirir para temas éticos y morales o puede tomarlo como hablaba Claudia en su momento de hacer penetration testing de manera automatizada con herramientas de machine learning, ¿no? Entonces, es un reto y hay que considerar eso, cómo la inteligencia artificial es segura y toma decisiones confiables y no toma decisiones de pronto sesgadas de hacer algún análisis de datos, digamos que dejando de un lado algunos temas técnicos o temas religiosos o temas de género, entre otros, ¿no? Entonces, esperemos que no tengamos un hasta la vista, baby. Es importante asegurar todo y eso también incluye la inteligencia artificial. Muchísimas gracias. Ok, gracias. Bueno, pues muchas gracias a los dos, muy interesante y muy claros. Entonces, en este momento abrimos el espacio para las preguntas. Hace un momento Fabián Leonardo puso una pregunta que dice que se podría, a través de un modelo de amenazas como Stride, proteger la infraestructura de lugar de un modelo en capas. ¿Cuál sería el mejor? ¿Sí entendieron la pregunta? Yo no sé tanto, entonces no entiendo. Digamos que Básicamente, Stride, no uno, sé, no Extraer sé es lo una que es. metodología. Ok. esta es una metodología de modelado de amenazas. Estamos hablando de esos análisis previos del desarrollo de software, ¿cierto? Es posible utilizar esta metodología para básicamente, si existe un diseño de una solución,
extraer puede apalancar, porque es un modelado de amenazas, y encontrar esos posibles temas de fuga de datos, de spoofing de datos, de tampering de datos, entre otros. Pero digamos que aquí sería muy bueno es pasarle ese modelo, esa arquitectura de ese diseño de software, y tener un sistema de inteligencia con Machine Learning que le pueda ayudar a uno a predecir esos posibles riesgos que están ahí, que está un poco de la mano con ese tema de gestión dinámica del riesgo y por qué no gestión dinámica de modelado de amenazas. Y entonces luego preguntan cuál es la seguridad por capas. Vale, la seguridad por capas básicamente viene desde, tiene diferentes anillos. Se habla precisamente desde un anillo externo en temas de gobierno, temas de políticas, pasando por personas, pasando por las redes, pasando por los activos y llegando al núcleo de esas capas que son los datos. Entonces, cada una de esas capas deben estar aseguradas. Y son diferentes los controles que uno implementa en cada una de esas capas, ¿sí? Algunos son técnicos, algunos son incluso de capacitación usuario, de generación de políticas. Ya nos dijo Luz Dari que gracias, entonces ya entendió. Sí, con gusto. Bueno, pues yo no sé, digamos, ustedes con este tema de datos y Gerson que nos dice al final, de pronto sería una super combinación ser un especialista en ciberseguridad y en gestión de datos. ¿Cómo es que, digamos, cuáles serían las habilidades que debería tener ese híbrido? Porque ahora como todo es de moda híbrido, entonces, ¿cuáles son como las habilidades que debe tener ese híbrido experto en ciberseguridad y en datos para tener pues esas capacidades para enfrentar estos retos tan grandes que nos han contado ustedes? Vale, pues yo creo que la seguridad ser algo transversal, pues digamos que puede venir de los dos mundos, ¿no? Muchos de estos temas de seguridad vienen por mucha pasión, ¿no? Por ese tema de garantizar que las cosas estén bien establecidas, o sea, estén aseguradas. Yo puedo decir que el ingeniero de datos muy experto puede subirse al bus de la seguridad, ¿por qué no, cierto? Y buscar cómo esa implementación de esos diferentes componentes esté segura y especializarse en eso, ¿cierto? Estamos hablando, incluso uno ve oportunidades laborales en donde se habla de Security Data Engineers, donde son ingenieros de seguridad enfocados en asegurar los entornos de datos y garantizar que los datos están pues, custodiados y están con unos controles, con buenos controles. Que puede ser, digamos, que uno de los perfiles que uno puede encontrar, pero por otro lado, digamos que es mi caso, vengo del mundo de infraestructura, vengo del mundo de la seguridad y llegué al mundo del Big Data y pues me gustó un montón. Entonces, pues he buscado cómo pongo mi granito de arena para los proyectos de datos, pero pues en ese momento cuando estoy involucrado en proyectos de datos, pues a su vez estoy aprendiendo de esos diferentes componentes y esos entornos que hay allí, ¿no? Entonces, obviamente esto requiere tiempo y mucho estudio y ser muy autodidacta para poder tener un nivel como avanzado en esos dos mundos. Lo otro, y tal vez para complementar también lo que estaba mencionando Gerson, es que la seguridad de la información, y en este caso que estamos hablando de ciberseguridad, está suponiendo que uno tiene claridad sobre cuál es la información, cuáles son mis datos. Y tal vez era uno de los retos que también mencionábamos, y es que las organizaciones todavía están trabajando en entender bien cuáles son sus datos, en su estructura, en cuál es la importancia que tienen esos datos para las mismas organizaciones, ¿sí? Y esa combinación de entender cuáles son los datos para poder luego nosotros trabajar en la parte de seguridad, pues es clave, porque asegurar algo sin conocer, sin entender qué es lo que se está queriendo asegurar, no es una buena opción. Entonces, esa combinación de entender cuáles son los datos a uno le da una perspectiva global, y por eso tal vez yo creo que ha aparecido varias veces en el simposio, aparece la rueda del Dama, ¿no? Y una de ellas precisamente está relacionada con el tema de seguridad. Para terminar esta pregunta, porque ya tienen otras preguntas aquí en lista, yo no sé si Claudia, digamos, porque Gerson nos dijo desde el mundo
desde el mundo real, pero nosotros desde la academia, ¿cómo uniríamos eso? Sí sería una cosa que sea factible, que digamos, no, necesitamos un experto en datos, pero un experto en ciberseguridad. O tú entre tu mundo que encuentras dices, no, no, ese chino así no existe, ni esos intereses, ni ese programa, porque también uno va y mira programas y los programas no están combinando esos mundos, ¿no? Sí, pues pues se necesita, claro, yo creo que sí, por lo que acabo precisamente de mencionar. Pero además de eso, pienso que nosotros sí lo estamos haciendo, ¿sí? Desde la universidad nosotros hemos tratado el tema de datos y dentro de los datos hemos manejado el tema de seguridad. Y el tema de seguridad Sí. tiene unos componentes de gobierno, pero tiene unos componentes de arquitectura, pero tiene unos componentes técnicos. Y en la maestría en gestión de información hablamos un poco de eso desde la parte de gestión de datos y desde la maestría en informática también desde la parte de la protección de esos elementos, ¿sí? Y desde los trabajos de investigación que realizamos, pues también estamos trabajando en el tema de cómo integrar esa ciberseguridad a la gestión de los datos. Entonces yo creo que sí se necesita, yo creo que sí es algo en lo que estamos trabajando y lo que pasa es que tenemos que tener como la conciencia de que estamos haciendo las cosas y de cuál es el objetivo final con miras a las empresas, ¿no? Que es la protección Claro. de sus datos, de su información. Acá, Cristian Camilo Pinzón nos pregunta si se podía, de la primera pregunta que nos hicieron en el caso de las amenazas, en el caso se podría decir que se pueden complementar más, no, pero esto no era lo mismo, que se diga cuál es el mejor y cuál es el otro, no entendí. Sobre los dos, el modelo de capas y la metodología Stripe, que cuál era el mejor de los dos. Pero ustedes ya habían contestado cuál sería el mejor. Parece como que no contestamos ese pedacito. ¿Cuál podría ser la capacidad del equipo de seguridad de información, de seguridad y de seguridad informática? Si quieren, mientras piensan el otro. La pregunta me perdí un poco, a ver. ¿Cuáles Pues podrían es ser que las imagínate capacidades? que Deja de compartir pantalla, que es que qué pena. sí, estoy un Me poco estoy revuelta. viendo yo a mí misma, entonces no me concentro. Gracias. Gracias. Sí, yo estaba a punto de decirle porque yo estoy leyendo también las preguntas, pero es que nos hicieron una pregunta de la pregunta 1, que era entre Stride y capas, que cuál les parecía mejor, porque parece que ustedes no contestaron ese pedacito. Yo creo que son complementarios, Son ¿no? complementarias, sí, pienso igual. Okay. Sí, porque de amenazas lo Entonces, que me está diciendo cuáles son las amenazas. Ya como haga implementación sobre las capas, eso es otra cosa. ok, perfecto. Entonces la otra era cuál podría ser las capacidades del equipo de seguridad de la información y de seguridad informática. No sé cuál es la diferencia entre seguridad de la información para ustedes y seguridad informática. Vale, digamos que la seguridad de la información asegura la información independientemente del contenedor que lo posea, ¿cierto? Ya sea en físico o en digital. Tiene una visión holística y normalmente la seguridad de la información está de cara al gobierno de la seguridad, o sea, crear políticas, crear estándares, manuales de seguridad, pero no son los que hacen o no son la primera línea. Normalmente se habla de 3 líneas de defensa según el modelo COSO, en donde la primera línea son los que están ahí al frente, que viene a ser el caso de seguridad informática, la segunda línea, que es seguridad de la información, y la tercera línea, que viene a ser auditoría. Entonces, la primera línea viene a ser seguridad informática, que son los que implementan los controles, que están allí asegurando las herramientas y muy de cara a los componentes tecnológicos. Normalmente seguridad informática debe depender de tecnología, ¿cierto? Mientras que Y seguridad de la las información. capacidades de los equipos diferentes, ¿cuáles son? Que esa es la pregunta que ellos te hacen. O sea, ¿cuáles son las capacidades que deben tener los de seguridad informática, los de seguridad de la información y los otros de auditoría? Sí, o sea, lo que te estaba mencionando son pues, esas capacidades. La Seguridad de la acepta. información, muchos temas de gestión de riesgo, de creación de políticas, ¿cierto? Y
las capacidades de seguridad informática están muy dadas a implementar control técnico con herramientas, Bien. en términos generales, entre otros más. Bueno. Y ¿cómo se aplica la ciencia forense digital en ciberseguridad para la conservación, recopilación, validación, identificación, análisis, interpretación, documentación y presentación de evidencia digital? Bueno, Gerson es nuestro profesor de gestión de incidentes y forencia digital en la maestría, o sea que Entonces, perfecto. Vale, básicamente, pues, se sabe que existen muchos ataques informáticos, ¿no? Entonces, pues, detrás del forense digital, pues, hay una serie de metodologías, como puede ser el RF 7227 o un modelo como el 1861 que nos hablan de la forma como se deben abarcar cada una de estas etapas desde el momento de la adquisición de la evidencia digital hasta el momento de la presentación incluso ante un caso que esté ante un juez. Entonces, la ciberseguridad tiene un hijito que es el forense digital y allí hay una infinidad de cosas también enormes que hay que abarcar, pero básicamente es conocer en dónde está esas evidencias, ya sea en memoria RAM, ya sea en disco duro, etcétera, y cómo hay un proceso de análisis de toda esta evidencia que se recoge y cómo se garantiza la cadena de custodia, todo esto, y finalmente cómo se presenta un informe. ok. Entonces, pues, Gerson y Claudia, muchísimas gracias. Estuvo todo muy claro, muy bien, y bueno, y esperemos que en una próxima oportunidad nos puedan colaborar también. A todos los participantes que fueron, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por la Gracias. invitación. Estén muy bien. Buen día. Bueno, Hasta luego, que ok. estés bien.